Bienvenidos a PlayOn, tu canal para ver las noticias que verdaderamente te importan, curiosidades, secretos, glitches, novedades de los videojuegos que más te gustan, desde lo más retro hasta los más recientes lanzamientos. Un lugar seguro para sobrevivir al mundo donde la gente está cada vez más loca. Así que vamos a darle PlayOn. Comienza abril, con buenas y malas noticias. Vamos primero con las malas. Sony decide subir el precio para sus consolas de PlayStation 5 en sus modelos base como en su forma Pro y su reproductor remoto desde este 2 de abril. Vamos a leer la noticia y explicar el porqué, ya que no es solo un capricho de Sony. Isabel Tomatis, vicepresidente de Marketing Global de Sony Interactive Entertainment, nos dice: ante las continuas presiones en el panorama económico mundial, hemos decidido aumentar los precios de PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y el reproductor remoto PlayStation Portal a nivel global. Sabemos que los cambios de precio afectan a nuestra comunidad y tras una evaluación exhaustiva, consideramos que esta medida era necesaria para seguir ofreciendo experiencias de juego innovadoras y de alta calidad a los jugadores de todo el mundo. Los precios de venta recomendados actualizados para las consolas de PlayStation 5 entrarán en vigor el 2 de abril del 2026, según se indica a continuación. Para el resto de territorios, consulta con tu distribuidor local o visita directplaystation.com. Y de inmediato podemos ver los precios que estarán disponibles en Estados Unidos, que rondan los precios entre los 600 y 650 dólares para la versión base y en edición digital en Estados Unidos. La PlayStation 5 Pro alrededor de los 900 dólares, ¡qué bestia! En Reino Unido estarán alrededor en libras esterlinas de los 570, 520, por ahí la PlayStation Pro en los 790 dólares. Europa, similar a Estados Unidos, pero en euro. Y en Japón, los 97.980 yenes, que no tengo idea cuántos serán, de allá podemos verlo después. Pero según lo que tengo entendido, más o menos se está manteniendo el precio allí por la gran competencia que hay con Nintendo Switch. Y también nos muestra el precio de venta recomendado actualizado para el reproductor remoto de PlayStation Portal, que también va a entrar a partir del 2 de abril en vigor, según se indica a continuación. Y como nos muestra también en el comunicado, el precio de venta recomendado actualizado para el reproductor remoto PlayStation Portal entrará en vigor el 2 de abril, según se indica a continuación. Para el resto de territorios, otra vez hay que consultar con el distribuidor local o visitar la página oficial de direct.playstation.com para saber si está disponible aún. Estos son los precios. En Estados Unidos y en Europa rondan los 250 dólares, en Reino Unido los 220 y en Japón más o menos se mantiene similar, 39.980 yenes. Y según el artículo dirás, bueno, pero no dice nada de Latinoamérica, así que nos salvamos. Pues no, ahora pasamos con Latinoamérica. Los precios de venta recomendados actualizados para México, Argentina, Chile, Colombia y Perú se publicarán una vez que los minoristas hayan agotado su inventario actual de consolas PlayStation 5 y PlayStation Portal. Mantente atento para futuras actualizaciones. Así es, lo has entendido bien. Una vez el stock se termine tendremos que acatar el precio nuevo de mercado, pero uno se imagina que en su versión simple, si en Estados Unidos está en 650 cocos, acá rondará los 700 aprox, más o menos. Bueno, pero eso es lo que todos han leído y muchos creadores de contenido dicen que es un capricho de Sony para que las consolas no bajen de precio con el tiempo como suele hacer y así generar más ganancias. Pero en realidad no es del todo así, sino por la alta demanda de componentes, la escasez energética generada por la situación del conflicto en Medio Oriente, la subida de precios en el ensamblaje de China y obviamente los aranceles de Estados Unidos. Así que vamos a desmenuzar esto para culturizarte un poco de cómo funciona el mundo. Vamos por partes. Algunos de estos temas ya lo hemos tocado en el video que hicimos de Nintendo contra Estados Unidos, que por cierto está en mi canal, tienes que ir a verlo, es muy bueno y a la gente le ha gustado. Como los aranceles y el ensamblaje que suele generarse en China, y lo mismo sucede con Sony y PlayStation 5, que es ensamblada por completo en China por la empresa Foxconn. Y como vimos en el video anterior, todo lo chino también está sujeto a altísimos impuestos. Tanto Nintendo y Sony comparten el mismo dolor en ese aspecto, pero en el caso de componentes, Sony la tiene muchísimo más complicada. ¿Por qué? Bueno, para comenzar, Sony necesita un componente rey para funcionar.
las PlayStation necesitan ese componente rey, ese componente especial. ¿Cuál es? Las memorias NAND Flash SSD. Y microcomponentes aparte para poder hacer real todos esos graficazos que se maneja, ya que muchos de sus juegos ahora usan Unreal Engine. Pero estas memorias son muy codiciadas, no solo por Sony, PlayStation u otras empresas de videojuegos, sino mayormente por empresas de inteligencia artificial, como Samsung, SK Hynix y Micron. Así es, ya que los servidores de IA necesitan terabytes de memoria ultra rápida para procesar modelos como Gemini o ChatGPT y pagan muchísimo más por los chips de lo que paga Sony. Ya sabes, billetera mata galán. Y como a ti te gusta tanto usar la IA, pues eso ahora te pasa factura a los juegos y consolas que también te gustan. Así es, Skynet está tratando de tomar el mundo. Y de repente dices, bueno, que usen algunas más baratas, pero no puede, ya que Sony usa un controlador personalizado para que el SSD de la PlayStation 5, que corre a 5.5 GB por segundo, elimine las pantallas de carga. Al ser una tecnología tan específica, Sony no puede simplemente comprar chips baratos, porque necesita los de grado entusiasta. Ya sabes que lo barato siempre te sale más caro. Y esto es solo una parte, porque lo realmente complicado viene ahora, primero con el problema geopolítico y la escasez de los insumos energéticos que necesita para crear los componentes, ya que por el estrecho de Hormuz pasa gran parte del petróleo y gas licuado que alimenta las plantas de energía en Taiwán y Corea del Sur, donde se fabrican los chips. Si el combustible sube o hay tensión militar, el costo de mantener las fábricas encendidas 24/7 se dispara. ¿O qué crees? ¿Que las consolas se hacen con magia? No, aquí no hay una varita mágica a la que le dices abracadabra, de pronto aparéceme una PlayStation 5, una Xbox, una Nintendo Switch. No, por supuesto que no. Obviamente TSMC va a subir el costo. ¿Por qué? Porque le sube el costo de la energía. El gas, el petróleo se necesitan mucho para poder mantener las plantas energéticas activas. Luego tenemos la inestabilidad en el Mar Rojo. Los barcos que llevan consolas de Asia a Europa y Estados Unidos tienen que rodear todo el continente africano. Esto añade 15 días más de viaje y millones de dólares en combustible y seguros. Un costo que Sony ahora nos está pasando la factura a nosotros. Es lógico, ya habíamos visto en el video de Nintendo versus Estados Unidos cómo Nintendo tenía dos opciones: o se pegaba el golpe para no generar mayores alzas en los precios, o lo trasladaba al consumidor, que es lo normal. Cualquier empresa tiene esas dos opciones. En el caso de Nintendo, chaparon el golpe y le están pidiendo el reembolso a Estados Unidos. En este caso, Sony, y no solo Sony, otras empresas más también, como Microsoft con su Xbox, están pasándosela al consumidor. Hay que hablar también de los microprocesadores APU, que se fabrican en Taiwán por TSMC. Así es, el insumo clave aquí es el silicio de alta pureza y gases raros como el neón, materiales críticos que se importan mayormente de Ucrania, donde la producción sigue limitada por el conflicto. Y no olvidemos los sustratos ABF, que son esas camitas de resina donde descansa el chip, y hay una escasez mundial de este material, fabricado principalmente por empresas como Ibiden y Unimicron en Japón y Taiwán. Sin este plastiquito especial no hay PlayStation 5, porque simplemente se quemarían los chips. Así que no es solo que Sony quiera ganar más dinero, estamos en medio de una guerra por el silicio. Las empresas de inteligencia artificial están acaparando todas las SSDs del mercado, y los problemas en el estrecho de Hormuz han encarecido el combustible y los envíos. Fabricar una PC5 hoy es 40% más caro que hace 3 años. Y lamentablemente, esa factura la estamos pagando nosotros ahora. Bueno, y para terminar el video y relajar tu hígado un poco, luego de la noticia de las alzas de los precios, tenemos noticias positivas para los juegos digitales de parte de Nintendo. Vamos a leer el anuncio. A partir de mayo del 2026, y comenzando con las reservas anticipadas de Yoshi and the Mysterious Book, los nuevos títulos digitales publicados por Nintendo exclusivos para Nintendo Switch 2 tendrán un precio de venta sugerido diferente al de las versiones físicas.
Los juegos de Nintendo ofrecen las mismas experiencias, tanto en formato físico como digital, y este cambio simplemente refleja los diferentes costes asociados a la producción y distribución de cada formato, ofreciendo a los jugadores más opciones sobre cómo comprar y jugar a los juegos de Nintendo. Como siempre, los distribuidores establecen sus propios precios para los juegos físicos y digitales, y el premio de cada título puede variar. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que desde el 21 de mayo, porque es la fecha de salida del Yoshi, los juegos digitales tendrán una bajada en sus precios. En estos momentos se cree que alrededor de $10, porque ya podemos ver el precio del juego de Yoshi, que está en $70, bueno, 69,99 en físico, y en digital lo podemos ver 10 coquitos menos. Y si entendiste la primera parte de este video, entenderás el por qué están usando esta estrategia para generar más ventas y ahorrarse costos de producción, no solo en la caja, sino en los cartuchitos, que también cuestan hacerlos. Me parece una gran estrategia, aunque si son de los que aman tener la cajita en físico, prepárate para pagar 10 coquitos más. Esto ha sido todo por hoy, y recuerda suscribirte y seguir todas mis redes para estar al tanto de las noticias y estrenos de juegos que vienen. Gracias por quedarte hasta el final y recuerda siempre darle play on.